Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les vengo presentando un nuevo video de la materia de sistemas electrónicos digitales impartida por el profesor Valentín Martínez López. En este video presentaré la práctica 3, nombrada decodificador de 7 segmentos. Yo soy el alumno Roberto Martínez Bailón con registro 21310216 del grupo 5G, actualmente cursando la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Ahora, como objetivo de esta práctica, el alumno será capaz de diseñar un código binario propio de tal forma que sus salidas enciendan un display de 7 segmentos en el que se presentan 10 caracteres con solo 4 entradas. Dichas entradas se interpretarán como números binarios. En cuanto a la descripción, los datos de entrada deberán mostrarse en un grupo de 4 LEDs en binario y por cada combinación binaria deberá mostrar un carácter diferente. Por ejemplo, si quisiéramos desplegar un mensaje hola-quinto MEC, en la siguiente tabla se muestre con lo que deberá desplegar en cada segmento binario. Los últimos 6 caracteres son los resultantes de la simplificación de los mapas K con las condiciones Nightport. Este ejemplo de la tabla nosotros no lo agregamos, pero sin embargo más adelante explicaremos cómo funciona esto. En cuanto al marco teórico, que básicamente son conceptos que debemos de abordar antes de indagar un poco más en la práctica, ya que nos van a dar las bases, viene siendo lo del display de 7 segmentos, ánodo común y cátodo común, que ya lo habíamos visto en prácticas anteriores, como la 1. Y aquí, a grandes rasgos, es la forma de alimentación y la composición interna de dicho display. Aquí, por ejemplo, a mano derecha podemos ver la composición interna, cómo están conectados internamente los LEDs y la diferencia aquí radica en que, por ejemplo, el cátodo, la alimentación es de tierra y en cuanto al ánodo, la alimentación es por VCC o 5 voltios. Y por básicamente, o sea, funcionan igual, solamente la alimentación cambia. Y también podemos ver cómo se conectan. Ahora, el decodificador binario. Un decodificador binario es un circuito digital que toma una entrada binaria de n bits y la convierte en una de las dos n posibles salidas diferentes. Cada combinación única de bits de entrada se asigna a una salida específica. Esos decodificadores se utilizan en circuitos digitales para seleccionar una de varias líneas de salida en función de la entrada proporcionada. Ahora, las condiciones mapas de Carnot, también conocidos como mapas K, son una herramienta gráfica utilizada en el diseño y simplificación de circuitos lógicos en álgebra de Boole. Estos mapas son particularmente útiles para simplificar expresiones lógicas complejas y reducir el número de compuertas lógicas necesarias en un circuito. Los mapas Carnot son especialmente útiles cuando se trabaja con funciones lógicas con múltiples variables de entrada. Permiten una simplificación más eficiente y lógica que la simple inspección de la tabla de verdad. Esos mapas son una herramienta poderosa en el diseño de circuitos digitales y ayudan a optimizar el uso de recursos y la eficiencia de circuitos. En cuanto a los materiales que necesitamos en esta práctica, se necesitó un display de 7 segmentos cátodo común, 4 LEDs opacos rojos. Esto es importante ya que en los cálculos tiene su porqué. Resistencias de 1 kilo, 4 de 180 ohms, 11 y de 10 kilos, 4. Proto y cable para proto, evidentemente. Jumpers 26, que estos básicamente nos facilitan la conexión. Y una GAL 22B10, que es un circuito integrado programable que también es muy susceptible a la estática. Por lo tanto no lo podemos tocar así nada más porque lo podemos dañar. Y una fuente de voltaje de 5 voltios. O un Arduino. En cuanto a los cálculos son los mismos que la primera práctica. Estos nos ayudaron para determinar las resistencias de dicha configuración que nosotros elegimos. En este caso seguimos trabajando con la configuración de pull down. Y también nos ayuda a determinar las resistencias que llevan los LEDs. Que aquí es relevante el color de los LEDs debido a una tabla que nos indica cuál es su consumo de amperaje y pues de voltaje. Y en base a eso y a la ley de Ohm determinamos qué resistencias debe de llevar dicho LED.
Cabe destacar que los cálculos nos arroja un resultado de 160 ohms, pero debido a que casi no son tan comerciales, o bueno, al menos donde nosotros la conseguimos, no pudimos conseguir de ese tipo de resistencia, lo adecuamos a 180 ohms, que realmente pues no cambia nada. Ahora, importante, esta es nuestra tabla base, nuestra tabla de referencia. Esta nos va a ayudar, nos ayudó para hacer la práctica. Para poder hacer esta práctica, primero debemos de hacer dicha tabla, ya sea a mano, escrita o en este caso en Excel. Su composición es bastante sencilla y es la que voy a explicar a continuación. En una primera instancia, a mano izquierda, tenemos lo que viene siendo los números, que van del 0 al 15. Esa es la representación, bueno, pues son los números normales con los que trabajamos. En la segunda parte tenemos las entradas, que aquí sí viene lo importante, que aquí se estructura la tabla en base al código binario. Como ya lo habíamos visto antes, pues el código binario básicamente consiste en esto, de que por ejemplo cuando tengamos activado el A y el D, que en este caso A vale 8 y el D vale 1, vamos a tener un 9. Cuando tengamos un 4 y un 2, o sea B y C, vamos a tener un 6 y así sucesivamente se van a sumar, dependiendo de lo que activemos. Cabe destacar que siempre aquí en sistemas digitales, un 1 va a ser encendido y 0 va a ser apagado. Entonces, para que lo tomen en cuenta. A mano derecha tenemos lo que son los pines del display de ciertos segmentos, que es SA, SB, SC, SD, SE, y SF y SG. Y enseguida tenemos el número letra. Estos son los números o letras que nosotros queremos que arroje en el display, pero antes se tuvo que configurar. En cada línea, SA, SB, SC, SD, SE, SF y SG, se pone un 1 o un 0 dependiendo si queremos que esté encendido o apagado dicho segmento. Para nosotros determinar y saber qué vamos a necesitar, primero pues se recomienda que primero hagamos las letras y en base a que una vez que ya hicimos las letras, ver qué segmento va a permanecer encendido y cuál apagado y ya empezar a hacer la tabla. Esto es rápido y pues realmente no nos toma mucho tiempo, pero es, como dije, es la base, es la referencia. Ahora, no necesitamos toda la tabla. Como podemos ver, nosotros ocupamos hasta el número 9. Del 10 hacia abajo, hacia el 15, tenemos X. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos esos segmentos. Esos segmentos no están, bueno, esas salidas no están programadas. Entonces nos va a arrojar letras y números aleatorios. Que aquí, por ejemplo, en el 10 nos arrojó una C, en el 11 una F, en el 12 un 1, en el 13 un C, una U, perdón, en el 14 un 0 y en el 15 un 2. Y así sucesivamente, pues, y arriba pues nos arrojó las letras que nosotros queríamos, porque enseguida vamos a mostrarles los mapas de Carnot con los que simplificamos esta tabla que nosotros hicimos para poder sacar las ecuaciones y reducir la ecuación lo más posible para meterlo después a la programación. Y pues hasta mano derecha tenemos una imagen de lo que viene siendo un display y con su composición, o sea, para ver cuáles son sus salidas y cómo es su acomodo interno. De que, por ejemplo, el segmento que está hasta arriba es la A, los que están en vertical a mano derecha son B y C y así. Y en base a eso nosotros armamos también las letras. Ahora, los mapas de Carnot. Nos apoyamos en un software, cabe destacar, para poder que se viera más bonito el mapa, pero igual y pues lo hicimos aquí en el cuaderno. Aquí podemos ver, la verdad para armarlo es un proceso muy sencillo. Aquí un ejemplo, cada mapa de Carnot se enfoca en un segmento de la tabla. Aquí en la tabla podemos ver que están divididos en segmentos. SA y hacia abajo nos marca qué está pasando en ese momento en el segmento, cuando nosotros activemos una entrada, perdón. Aquí, por ejemplo,
En una entrada, cuando tenemos 0, 0, 0, 0, cuando todo está en 0, SA va a permanecer en 0. SB en 0, SC en 1, SD en 1, SE en 1, SF en 1 y SG en 1. Y así sucesivamente, cuando metamos un 1, un 2, un 3, un 4, van a cambiar las condiciones. Y también nos van a dar diferentes letras. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos programado que cuando todo esté apagado nos va a arrojar una B. Cuando nosotros metamos un 1, nos va a arrojar una A. Cuando metamos un 2, nos va a arrojar una I y así sucesivamente hacia abajo. Para armar el mapa, aquí nos enfocamos en las entradas. Cuando todo está en 0, nos vamos aquí al segmento A y nos marca un 0. Por lo tanto, en el mapa ponemos un 0. Ahora, aquí en el mapa tenemos una sección que está en vertical y otra en horizontal. La que está en vertical le pertenece a A y B. El primer dígito es A y el segundo es B. Y así hacia abajo. Y el que está en horizontal es CD. El primer dígito es C y el segundo es D. Ahora, aquí como podemos ver, en una primera instancia, cuando tenemos 0, 0, 0, cuando todo está apagado, tenemos un 0. Y nos regresamos y cuando tenemos 0, 0, 1, tenemos un 1. Y aquí podemos ver que efectivamente tenemos un 1. Cuando tenemos el 0, 0, 11, nos regresamos y aquí 0, 0, 11 y efectivamente tenemos un 0. Y así vamos armando poco a poco dicho mapa. Ahora, ¿cómo se usan los mapas? Una vez que ya lo tenemos armado, vamos a empezar a agrupar unos. Ahora, cabe destacar que las X que nos marca acá en la tabla son comodines para nosotros. ¿Por qué? Porque son partes de la tabla que nos están necesitando en este momento, porque nosotros determinamos que solamente íbamos a ocupar hasta la entrada 9. O sea, cuando activáramos el 9, iba a ser nuestro top. Entonces, hacia abajo ya no necesitamos esa parte. Entonces, esas X nosotros podemos decir que las tomamos como comodines. O sea, que lo podemos tomar como unos y usarlos a nuestro favor para agrupar términos. Aquí lo que se busca es que agrupar términos de 4 o de 8 o de 2. ¿Para qué? Para que a la hora de estar reduciendo y generando las ecuaciones, podamos reducir la ecuación lo más pequeña posible. Aquí en estas tablas, la rayita representa una X. Aquí, por ejemplo, en el segmento SA, podemos ver que tenemos un 1 y un 1. Y pues nosotros podríamos utilizar solamente esos dos, encerrando esos dos y sacando la ecuación de ahí. Pero como vemos que tenemos X abajo, pues los usamos de comodín y utilizamos esas cuatro. O sea, utilizamos las dos X que están abajo y los dos unos y así agarramos más. En sí, lo que estamos buscando es agrupar el mayor número de términos posibles para que justamente la ecuación quede más pequeña, como ya lo había repetido. Una vez que hacemos todo este proceso con cada segmento, es que si es algo laborioso, la verdad, obtenemos las ecuaciones que están a mano derecha en la parte inferior, que esas son las que vamos a meter a nuestro programa. Ahora, en cuanto a nuestro programa, pues seguimos utilizando el mismo software, que es el WinCode. Y también vamos a programar la GAL 22B10, que es nuestro circuito integrado programable. Aquí, pues como podemos ver, tenemos nuestros datos, tenemos en device, ponemos el circuito que vamos a utilizar. Y pues en entradas, determinamos nuestras entradas, es A, B, C y D, y ya nuestros pines también de entrada. En salidas, también nuestros pines de salida, y también, pero en este caso vamos a poner también los segmentos a los que va a ir dirigido. Aquí, por ejemplo, de la 14 hacia la 20, va a ir hacia los pines del display de 7 segmentos. Y justo hasta abajo metimos nuestras ecuaciones, que esas básicamente pues lo que nos van a hacer es reducir todas las compuertas que habíamos, o sea, el uso de tantas compuertas en un solo circuito integrado, que la verdad es de bastante ayuda y pues ya en el campo laboral
ayuda a reducir costos y pues hace más eficiente el trabajo, la verdad. Ahora, el funcionamiento. Como lo que decía, cuando teníamos todo en cero, nos va a dar una B, cuando metemos un uno nos va a dar una A, cuando metemos un 2 nos va a dar una I, cuando nos metemos un 3 nos va a dar una L. Y aquí podemos ver a grandes rasgos el funcionamiento. Los LEDs que están en la parte izquierda nos indican los estados del binario, del código binario. O sea, el primer LED nos indica que es un 1, el segundo LED un 2, el tercer LED un 4 y el cuarto LED un 8. Y así como le decía, si tenemos encendidos los dos LEDs, o sea, 1 y 8, vamos a tener un 9. Si tenemos los dos primeros LEDs, vamos a tener un 3. ¿Por qué? Porque se suman siempre. Esto es básicamente del código binario. También podemos ver que estamos utilizando la configuración de pull down para las resistencias. Y aquí podemos ver también la conexión que nos arroja la conexión del circuito. Básicamente, esta simulación en Proteus nos ayuda y nos funciona de base para, para nosotros poder apoyarnos a la hora de conectarlo pues ya en físico. Ahora, el funcionamiento de la práctica en físico, que sí ya es, nos va a dar lo mismo que vimos en el simulador, solamente que pues ya, ahora sí que ya conectado a un proto. Aquí podemos ver que está conectado igual que en la simulación y que nos está arrojando todas las letras que nosotros anteriormente ya habíamos programado y también nos arroja las letras y números que no se contemplaron. O sea, en cuanto a esas me refiero a las que a las que no se programaron, no se tomaron en cuenta en la tabla, solamente fueron como comodines, pero pues independientemente nos arroja algo y el display no se queda apagado. Y aquí podemos observar cómo mediante lo que nosotros le metamos de entrada, un 1, un 2, como anteriormente ya lo había dicho, nos arroja diferentes letras y números. Y hice el 6, nos arrojó el último segmento que teníamos programado y ya de ahí en adelante nos arroja todos los dígitos extras que, como dije, no se tenían contemplados. Y la alimentación la estamos tomando de un Arduino, que es la tierra y el voltaje de 5 voltios. Ahora, en cuanto a análisis de errores, a la hora de realizar los mapas de Carnot cometí el error de no tomar en cuenta los espacios donde había X, es decir, no tenía valor ni de 1 ni de 0. Se podría decir que son como comodines, como anteriormente lo habíamos dicho, los cuales los podemos utilizar para reducir la ecuación aún más, ya que se contemplan más posiciones dentro de la tabla y por lo tanto tienden a cancelarse más las letras. Inicialmente, como aquí lo comenta, no lo tomé en cuenta, por lo tanto las ecuaciones salieron un poco más largas y pues no era como la finalidad de la práctica, entonces se tuvo que reacomodar todo, o sea, se tuvieron que volver a sacar las ecuaciones, pero esta vez tomando en cuenta las X. Y pues sí, la verdad es que sí se redujeron bastante las ecuaciones y pues por ende el programa quedó más ligerito. En conclusión, en esta práctica se evidenció la efectividad de la lógica programable y la simplificación de circuitos al utilizar los mapas de Carnot para diseñar la lógica en la GAL 22B10. Se logró una implementación más eficiente y una reducción en la complejidad del diseño, lo que resultó en un uso más eficiente de recursos. Además, la visualización de los resultados en el display de 7 segmentos cátodo común demostró cómo las decisiones de diseño impactan directamente en la presentación de la información al usuario, lo que es fundamental en aplicaciones de visualización numérica
Esta práctica resalta la importancia de la combinación de herramientas de diseño lógico y visualización para crear sistemas electrónicos efectivos y eficientes. Ok, pues sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo las bibliografías de donde se tomó bastante información para el marco teórico y algunas para aclarar algunas dudas respecto a los mapas de Carnot. Muchas gracias y lo esperamos en el siguiente video.